Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a recibir un invitado especial con un fuerte aplauso aquí. Vamos a ver hoy qué bola. El doctor Rubén Maldonado, diputado al Congreso de la República por la Fuerza del Pueblo, pero un amigo nuestro y una persona que es bueno de entrevistarla porque Rubén dice las cosas como las piensa, la gente lo entiende. Y se habla de todo. Y se habla de todo. Aquí no hay pose, ¿Qué me faltó? Miembro de la dirección política de la Fuerza No, del Pueblo. ustedes se ponen como ustedes se ponen como palomitas en aceite caliente. Ese es el que Estoy en mi casa. Ese es el que le apodan Estas son mis amigas y mis amigos. Ese es el que le apodan Rubén. Porque tú eres del PRD de la M. Ese es el que le apodan fútbol. No, Pueblista. Tenemos visita. O en su defecto. Tenemos visita. Pueblista, o en su defecto, lo fuerte. Vamos, miren, Rubén, vamos a iniciar esta conversación hablando de un debate que es la agenda mediática del país la última semana, está atrasado por eso. El fideicomiso de Punta Catalina. Usted dio una declaración y José Horacio, de manera responsable. Mira, nosotros no leímos eso. Nosotros no nos detuvimos a leerlo y eso se aprobó. Pero entonces ayer Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, sale y dice, sí, eso sí se estudió y se leyó. ¿Cuál es la versión, Rubén? Yo creo que eso es lo más irrelevante del tema. Hay cosas de ese tema que son mucho más relevantes porque son la esencia misma del problema como tal. Independientemente de si lo leyeron muchos diputados o no lo leyeron, o si se leyó o no leyó, yo quisiera que hablemos del tema como tal, pero vamos a responder esa parte, porque eso ya hay que dejarlo definitivamente claro. Yo dije en una ocasión que el proyecto, y eso fue lo que yo dije en esa entrevista, en la Cámara de Diputados no se leyó, y es verdad que no se leyó. Ahora, ¿por qué no se leyó? Podrá haberlo leído un diputado, o dos diputados, o tres o cuatro diputados individualmente. Pero el proyecto, el presidente de la Cámara, como siempre lo hace, que tampoco no hizo nada anormal ni irregular. Es normal que siempre en la Cámara de Diputados, cuando los proyectos llegan, y mucho más cuando son proyectos muy voluminosos, el presidente de la Cámara de Diputados somete un procedimiento, y ese procedimiento es dejar sin lectura, no leer el proyecto para pasar a leer el informe. Y el presidente de la Cámara sometió eso. Oye, entonces. Y eso fue lo que se aprobó. Y se aprobó a unanimidad, dicho sea de paso. Pero que es un procedimiento normal, ordinario. No es que el presidente hizo algo fuera de lo común. Y eso fue lo que nosotros dijimos recientemente, responsablemente, y vuelvo y repito ahora. El proyecto como tal, en el hemiciclo no se leyó. Ahora, ¿significa eso que los diputados individualmente durante la semana o en su curul, en su laptop, en su computadora, no hayan leído el proyecto? No. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo lo dije como era. Lo que pasa es que desgraciadamente muchas veces las cosas las quieren ver por la tangente. Pero yo quisiera que hablemos del proyecto, porque real y efectivamente, desde mi punto de vista, eso no es lo importante de ese proyecto. Lo importante es lo que trae en esencia. Eduarda. Diputado, mi pregunta va en dos direcciones. Cuando se plantea el informe de la comisión que lo trabajó fue favorable, ya que todos los diputados votaron de manera unánime, ¿verdad?, en la Cámara. Y lo siguiente es, 3 diputados de la Fuerza del Pueblo votaron, los demás decidieron no votar o abstenerse del proceso de votación. Me gustaría saber, en ese sentido, ¿cuál es la forma en que los diputados de la Fuerza del Pueblo, pues de alguna manera, coordinan cuál va a ser su proceder en el hemiciclo? Porque, ¿dónde queda el centralismo democrático? Sencillo, muy buena pregunta y muy acertada e inteligente a la vez. Efectivamente, nosotros como bloque unificamos la línea de acción en el Congreso Nacional, pero eso no se da en todos los puntos. Okay. Recuérdate que son 40 proyectos que regularmente se conocen en la Cámara de Diputados diariamente. Wow. Y no todos los proyectos, aunque ese debió tenerlo, pero la verdad que no lo hicimos. Es decir, no todos los proyectos hay una línea de acción conjunta. En ese proyecto en particular, los diputados estaban abiertos. Nadie, yo como vocero, no había una línea específica. Como no la había en ninguna parte de la sociedad, ¿ustedes no me han comentado ese proyecto? No, porque no lo conocían. Porque no lo conocían. Pero nosotros está bien, pero nosotros no somos diputados. Pero yo no estoy justificando eso. Ajá. No me vuelva con el mismo cliché de nuevo a quererlo meter como parte de la discusión. No estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que ese tema
de los fideicomisos, que dicho sea de paso, estaba en agenda, en boga, porque este gobierno ha sometido El fideicomiso hasta para vender la tilapia. El fideicomiso. El fideicomiso, porque ya todas aquí las cosas son con fideicomiso que Pero se no solo hacen. el gobierno, hay diputados de oposición que se lo aprueban. Pero, líder, vamos a hablar las cosas como son. Continúe, Olvídese si hay diputados o no. El Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y la Fuerza del Pueblo no son 3 diputados. No, señor. Son 18 diputados. Y usted acaba de señalarme la hermosa periodista que hoy me está entrevistando Eduardo aquí. Andújar. No, y que sobre todo engalana, no solamente por la belleza, sino por su inteligencia, este escenario, igual, porque usted tienen la ventaja. Usted tiene la ventaja que no tienen otro programa. Bendito son. ¿Verdad? Tú y yo aquí. Que está llenecito de muchachos jóvenes y de mujeres hermosas. Hay en otros lugares también, porque no vaya, no me quiero calentar. Ya está bueno, fue calentón. Sí, ya está bueno, ya. De manera que lo que quiero plantear es que no, ciertamente usted tiene razón. No había, no se discutió ese tema, porque será verdad. Ahora, vamos a hablar del proyecto como tal. Independientemente si 2 o 3 diputados, dentro del cual estoy yo, votamos o no votamos por el proyecto. Sí. Rectificar Es de humano. es de humano. Correcto. Vamos a hablar del proyecto. Y la verdad es que ese proyecto de fideicomiso, o mejor dicho, la metodología, o mejor dicho, la estrategia del gobierno de fideicomisar, como dice Víctor, el gobierno completo, ha sido uno de los fracasos más estrepitosos que ha tenido este gobierno. Estrepitoso totalmente. Porque evidentemente el gobierno está renunciando a una de sus funciones fundamentales. Cuando los ciudadanos eligen los gobiernos, lo eligen para que administren las cosas públicas. De repente este gobierno está pasando, cediendo, transfiriendo la administración de las cosas públicas al sector privado. Con el apoyo de los diputados de oposición. No hay apoyo de ninguna oposición. Usted está escuchando aquí un diputado de la oposición hablando categóricamente y diciendo categóricamente que no estamos de acuerdo. Pero usted lo aprobó, Pero Rubén. no aprobé nada, caballero. Usted votó a favor de la Escuche. aprobación del Pero ¿y quién lo fideicomiso. mandó? Bueno, escúcheme, vuelvo y repito. El Ejecutivo no está Oye, escuche, sometiendo vuelvo y repito. los fideicomisos. Usted no puede Y partir. fue un informe favorable. de Es ese- lo que- 20 es lo- fideicomisos ha sometido el Ejecutivo. Y se lo han aprobado la De- Es oposición. lo que he planteado, Por- o sea, hay una comisión que rindió un informe favorable. Si no se conoce el fondo del proyecto, ¿verdad? Eso es lo que quiero que usted me explique, porque si no se conoce el fondo del proyecto, no se discute en la Cámara de Diputados y se rinde un informe favorable por parte de la comisión, el diputado no ve un obstáculo para aprobarlo. Eso es lo que yo quiero Sí, pero no. dejar. Dejar Porque abierto y que el diputado no puede regirse por un informe favorable porque son no diferentes necesariamente. bancadas Claro. que tienen Sí. que leer no solo el informe, el contrario. Pero por Puede eso, por decir. eso. Miren, Entonces, ese proyecto Por eso fue. estoy justamente trayendo. Vamos a escuchar. Ese proyecto fue aprobado favorablemente por la mayoría de la bancada del Partido Revolucionario Moderno y por la mayoría de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana. Así fue. El Partido de la Liberación Dominicana a unanimidad votó por ese proyecto, con sus 60 diputados. No estaban todos presentes, pero votó por ese proyecto. bancada Y el Partido Revolucionario Moderno por igual lo hizo. La única bancada que no votó favorablemente, abiertamente, con todos sus diputados por eso, fue la Fuerza del Pueblo, que de 18 diputados, 3 votaron. Rubén, ¿y por la- qué lo movió a usted a pero, votar? pero vuelvo y repito, yo ya hice la media culpa. Y al contenido. Ya yo hice la aclaración Ok. Sí, pública. Porque Es aquí el oficialismo No, el No, oficialismo. normal. El Lleva. oficialismo que Señores, somete los sí, porque pero- fideicomisos. ahí Sí, se sí. le olvida que el que firmó la carta de sometimiento fue Abinader. Vamos, Sí, vamos sí. a poner orden Sí. aquí. Ya él Vamos a explicó avanzar. eso, ¿verdad? Exacto. Indígnate Vamos en la a México, ya, analizar vaya a la ahora, México. vamos a Monte una analizar familia. ahora ¿Qué sigue? la figura, o sea, el tema del fideicomiso, el presidente habló el domingo, Rubén, y ha admitido, porque eso es una admisión, ha dado un paso atrás pidiéndole al Senado, no conozcan eso para que llevemos esto al CES, ¿verdad? Exacto. Eso se puede ponderar de manera positiva, porque no insistió como los güeyes, como el otro amigo que estaba ahí, que era para adelante. Correcto. Ahora, Rubén, la figura, lo que tú estás planteando, el hecho de tú, si la planta genera el 30% de la energía del país, si la planta deja beneficio,
Si la planta es el principal activo que tiene el Estado Dominicano, que se gastaron más de 2.000 millones de dólares, ¿por qué entregarle la administración y el manejo? Es que en el Estado no hay técnicos con la capacidad de manejar esa planta, porque y ahí cierro la pregunta, para, vamos a decir de alguna manera, no ser tan agresivo con el gobierno, Danilo y el PLD querían vender la mitad de Punta Catalina antes de salir también. O sea, la idea de como quiera que sea está bien, no la van a privatizar, pero perfecto, pero están entregando la gerencia de la planta. Pero Danilo y el PLD no habían acabado de construirla y ya querían vender la mitad. Entonces, ¿por qué el afán de entregarle la planta si sabemos que la generación eléctrica del país está en manos de los generadores y la planta se construyó porque los generadores no querían bajar el costo de venta de la energía, entre otras razones? Sí, mira, realmente hay que reconocer en el presidente Luis Abinader su capacidad de rectificar cuando yerra o cuando entiende que hay un cuestionamiento en la sociedad. No reconocer eso sería una mezquindad. Y nosotros como partido somos los que menos nos luciría, porque efectivamente quien hizo el llamado al gobierno para que este proyecto sea discutido en las instancias sociales, en vista pública y en el CET, fue precisamente la Fuerza del Pueblo, fue precisamente el presidente Leonel Fernández y nosotros como partido. De manera que nosotros tenemos que saludar, como de hecho ya lo hicimos públicamente, la decisión adoptada por el presidente. Ahora bien, independientemente de esa realidad, aquí hay que reconocer algo. El problema no es ni siquiera nada más el fideicomiso de Punta Catalina. El problema de Punta Catalina, por la envergadura y la importancia de la planta, es lo que ha destapado el problema, porque estamos hablando de más de 20 proyectos de fideicomiso que este gobierno tiene en agenda, que ha emitido decretos, que ha creado comisiones y que ha mandado al Congreso, aunque no todos han sido aprobados, solamente han llegado 3 por el Congreso todavía que se conozca públicamente, y es lo que ha despertado, ¿verdad?, el sentir popular, y ha dicho, no, stop, un momento. Pero realmente hay una actitud del gobierno de fideicomisar todos los aspectos de la vida pública. La Policía Nacional. La Policía Nacional. Que es de orden público. Los ayuntamientos con la recogida de la basura. Sí. Los vertederos. Sí. Inclusive vender tilapia. La ahora, tilapia, sí, un proyecto. Sí, hasta la tilapia. Hasta la tilapia queremos meter ahí. La han fideicomisado. Pero hay también proyectos de diferente naturaleza. Sí. Sin embargo, ese no fue el proyecto ni el plan que el gobierno le vendió al país cuando asumió el Estado. Sí. En lo que el país entendía era que el gobierno se iba a inclinar en su búsqueda de recursos en la alianza público-privada. Así es. Que la vendió, bueno, la carretera de Puerto Plata, Santiago, se vendió con esa iniciativa. El Manzanillo, por igual. En fin, varios proyectos. Sin embargo, vemos ahora que todo eso ha sido dejado de lado para irnos a la privatización de las cosas públicas a través del fideicomiso. Porque Punta Catalina, el presidente dijo, y lo dijo certeramente, y es cierto lo que él dijo, en mi gobierno, Punta Catalina no se privatizará. Claro, el presidente tiene razón, porque no va a ser un proceso de 4 años, es 30 años que tiene para lograr eso. Fíjense que este tema del fideicomiso es totalmente diferente al proyecto creado en los gobiernos del presidente Leonel Fernández con el tema de la capitalización de la empresa pública. Que eran quebradas. ¿Qué se hizo? Bueno, se buscaron todas las empresas que tenían problemas de liquidez, quiebra evidente del gobierno, y lo primero que se hizo fue la capitalización, hacer una evaluación de su estado real. ¿Cuánto valía esa empresa? Esa empresa valía un X número. Bueno, pues ese número es el valor tangible de esa empresa. Entonces se abría el capítulo para que el sector privado pudiera el 49% de las invertir acciones, hasta el 49% de las acciones. ¿Por qué se hacía de esa manera? Para evitar que el sector privado tuviera el control de ese instrumento público. Ahora no es así. Ahora se ha dicho
se va a crear con Punta Catalina un fideicomiso, y ese fideicomiso a su vez podrá crear un fideicomitante adherente que podrá invertir. ¿Pero que podrá invertir cuánto? En 30 años. Podrá invertir más que las acciones que el Estado tiene, porque no hay un tope. Y a partir de ese momento ni consulta al Congreso, ni tampoco va a los regímenes de controles que tiene el Estado. Entonces, ese bien que es público, sin lugar a duda, que en un tiempo relativamente corto pasará en consecuencia a ser un bien del sector privado. De manera que el presidente Luis Abinader, cuando hace su observación de que ese bien no se va a privatizar, tiene toda la razón del mundo entero. En ese sentido, en 4 años no. Ahora, en 12, 15 o 20 o menos, sí, lugar a duda, ese bien pertenecerá al sector privado. Y el detallito vamos con Delvi, Víctor. Vamos otra vez con Delvi. No, es que no ha preguntado. Yo no he preguntado, Rubén, gracias por estar venido. Él interrumpió ahorita, pero él no ha preguntado. Y usted privilegia la interrupción. Claro. Adelante. Rubén, gracias por venir. No quería fatigarle con ese tema. Usted es un diputado que eleva en alto nivel el don de la discrepancia. Muchas gracias, amigo. Es una persona, aunque se me incomodó varias veces. No, líder, ese Rubén Maldonado. Bueno. No incomodame. Vaya al fondo. Quiero preguntarle lo siguiente. Jamás. El presidente Fernández, en su condición de presidente del partido al que usted pertenece y también es alto dirigente, le llamó y le amonestó por haber votado un proyecto de esa magnitud sin leerlo. Un veterano como usted. Vuelvo y repito, yo creo que ya en este programa es la 5ª vez que lo digo. Vuelvo y repito primero. ¿Le amonestaron? Primero, Leonel Fernández nunca ha amonestado a nadie. Okay. Es un caballero, es un hombre altamente democrático, un hombre con capacidad para poder estar en un ambiente que se disienta inclusive hasta de sus propias posiciones, sí. Sin alterar eso, ni a nivel de relación personal, ni mucho menos la sinergia normal que puede existir entre amigos y compañeros. Ese no es el estilo de Leonel Fernández. Leonel Fernández nunca amonesta a nadie. Pero aparte de eso, yo soy muy responsable de mis actos. Siempre he sido así. Sí. Creo que he dado demostraciones más que fehacientes en el transcurrir de mi vida pública en ese aspecto. Así es. Lo primero que le dije cuando inicié mi conversación sobre ese tema en el día de hoy con ustedes acá fue que reconocía mea culpa, pero no porque no lo haya leído, sino porque tal vez no lo leí pero no lo entendí. Efectivamente, perfecto. Perfectamente puedo decirle a usted aquí ahora mismo que honestamente cuando yo leí ese proyecto, cuando yo lo vi ese proyecto, no pensé que tenía por dentro tantas cosas negativas para la República Dominicana. Técnica. Primero, porque y muy jurídico. Exactamente. Y muy jurídico. Porque si usted me hubiese preguntado a cualquiera de los que estamos acá, claro, hasta mucho entendido del derecho, usted le hubiese preguntado, ¿qué es lo que es un fideicomitante o un fideicomiso? Ninguno lo hubiese un adherente. Sí, claro. O un adherente, Comisión porque primero técnica. no manejamos el tema. Vuelvo y repito. Insisto en el mismo tema. Vuelvo y le repito, independientemente de que en esa aprobación lo hicieron, recuérdese que la Cámara, por eso este sistema parlamentario es el sistema más perfecto que existe dentro de los sistemas parlamentarios, porque tú tienes la posibilidad de cualquier error que tú cometas en una Cámara, tener la oportunidad de enmendarlo en la otra Cámara. De manera que nosotros volvemos y repetimos lo mismo que dijimos en principio. Interesante. Nosotros, cuando dijimos que no se leyó, hablábamos de que no se leyó en la Cámara de Diputados y no se leyó el proyecto en la Cámara de Diputados. Por sobre la base de un procedimiento que sometió el presidente y pidió que el proyecto no sea leído, sino que se lea solamente el informe. Pacheco se la jugó y que es un procedimiento normal. El presidente Pacheco tampoco al hacer eso asumió nada irregular, ni lo hizo con un objetivo ni un propósito. Él se sabe manejar. Porque es que eso se hace en todos los proyectos prácticamente. Correcto. Ahora, Rubén. Interesante. Vámonos al otro lado. Porque la política sigue viva. Claro. Y los amigos del viejo partido tienen siempre como choques de emoción y algunas circunstancias. Han puesto a correr bolas, como que hay acuerdos para que la fórmula sea Leonel y Abel. Y que eso unifique y lleve la cosa. Entre esas y otras caulas, ¿qué es lo que pasa allá adentro? No, hombre, no hay ningún acuerdo.
no hay ningún acuerdo entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, ni entre la Fuerza del Pueblo ni ningún otro partido. Pero hay posibilidad. Vamos para allá, vamos a hablar de eso. Porque realmente todavía está muy prematuro. Nosotros somos un partido en crecimiento, un partido que estamos ya en formación, prácticamente podría decirse. Estamos dando los pasos finales ya de lo que son la creación de nuestras estructuras partidarias, con una matrícula de miembros de alrededor de casi 700,000 dominicanos y dominicanas. Y nosotros estamos incluidos en esa tarea. Ahora bien, sin lugar a duda, que para el proceso que se avecina del 2024, en las elecciones municipales, para las elecciones congresionales y, por qué no, para las elecciones presidenciales, tendremos que pactar con muchas fuerzas políticas para tratar de lograr detener lo que hoy tiene el PRM. ¿Qué es lo que tiene el PRM? El poder. Sí. Y para eso tenemos que pactar ¿con quiénes? Con la fuerza de oposición. ¿Y el PLD qué es lo que es? ¿Un partido de qué? De oposición. Y un partido que viene de una gestión de más de 20 años. Pero se ve difuso el panorama, Rubén, porque el PRM ya lleva la delantera. Tú sabes que las elecciones municipales son los indicativos de cómo serán las presidenciales, y Luis está de lleno con el tema municipal, con los alcaldes, asumiendo todos los alcaldes, a todo el mundo. Lleva como 3, Víctor, lleva como 3, pero recuérdate que eso tampoco no es. Yo te voy a recordar una historia pasada, que ustedes se recuerdan todo. Gonzalo tenía todos los alcaldes del país. Hasta los del PRM le firmaron una carta. ¿O se le olvidó a ustedes? Sí. Y a ritmo de asfalto. Entonces, y sin embargo, los resultados están ahí. Miren, desde el gobierno se puede todo. Y evidentemente que desde el gobierno se ha logrado, se puede todo con dinero, me refiero, ¿verdad? Y con poder. Y desde el gobierno se ha trazado una estrategia de captar en materia municipal a algunos alcaldes de todos los partidos. Han llevado del PRM, del PLD, han llevado del PRD, han llevado del Partido Reformista. No conozco ni uno todavía que se haya ido, que haya sido independiente. Sí. Se llevó también uno de la fuerza. Sí. De manera que han captado. Pero eso es normal. No van porque es el partido que lo ideológicamente se identifican con ellos. Ni tampoco yo estoy seguro que van porque digan que este es el mejor gobierno. No, van porque sin lugar a duda hay algunos niveles de grasita que le ofrecen para su ejecución de su obra en su municipio, porque no estoy hablando en términos personales, de obra en su municipio, y ellos, bueno, pues nada, lo aceptan. Pero lo importante de todo esto es que nosotros como fuerza política estamos preparándonos para gobernar en el 2024 y para crear un gran frente opositor donde no vamos a excluir a nadie, que va a estar ahí el Partido de la Liberación Dominicana. Ese es el deseo particular de Rubén Maldonado. Brevemente. Que esté también el Partido de la Liberación Brevemente, Dominicana. Porque ya nos están haciendo señas. Tu parecer, tu opinión sobre el manejo que le está dando la actual administración de gobierno a la crisis, al tema de la inflación, a los altos precios de la canasta básica, el tema de los combustibles, tantas promesas que se han hecho de revisar la ley de hidrocarburos. Danos tu opinión sobre esos temas. En esta mañana hemos hablado de muchas cosas. Que a la gente le duele. En esta mañana hemos hablado de muchas cosas importantes aquí. Sí. Pero la pregunta más importante que acaba de hacer compañera. La acaba de hacer sin lugar a duda que es así. Estamos viviendo por una de las etapas de mayor inflación de la República Dominicana en nuestra historia. Algo sin precedente, que si el gobierno no toma los correctivos del lugar en un tiempo relativamente corto, esto es una bomba de tiempo que nadie puede saber qué va a pasar. Señores, estamos hablando de que un botellón de agua que le costaba 20 pesos a los ciudadanos, ¿verdad? O 25 pesos. Pero dígame dónde. Está cobrando 75 pesos. Sí. Es una inflación de un 300%. Estamos hablando de que aquí la canasta básica de alimentación, huevo, arroz, pollo, todo ha aumentado por encima de un 100%. Y el gobierno, cuando le preguntan, el presidente dice que todo está bien. El presidente dice que no hay problema. Pero la verdad es que lo que están sufriendo nuestros ciudadanos es terrible. Vimos ya lo que hizo el Banco Central ayer, no sé si ustedes se enteraron. Sí, lo le comentamos subió hoy, 50% más. Un 50% a las tasas de interés, sí. De interés, lo que significa que realmente el tema ahora
de desempleo es mayor. Es mayor. Así, de manera que la inflación, sin lugar a duda, es el tema que tiene que poner mayor nivel de atención este gobierno, porque esto está destrozando los hogares dominicanos. Bien. Bueno, Rubén Maldonado, muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias a ustedes. No vamos a traer, hablar de otros temas, porque siempre se nos quedan temas. Hay muchos temas. Por ejemplo, presupuesto en el Congreso, los préstamos en el Congreso, claro, el ritmo que llevan, con la facilidad que se aprueban. Pero entonces, cuando hay que hablar de la ley 8701, nadie mira para allá. Cuando hay que hablar de cualquier ley que implique quitar exoneraciones o algo raro, no. Pero el fideicomiso rácata sin velo. Se pasó suavecito. Tú sabes, sobre ese último punto ahí para irnos, atención Isidro, que la campaña de Bill Clinton en el 92 frente a George Bush padre, que todo el mundo entendía que no le ganaba a nadie y que tenía todo a favor, la guerra de Vietnam, todo eso ahí a favor. Salió Bill Clinton, sí, con la asesoría de James Cavalier, y le dice al presidente Bush, mientras Bush hablaba de política exterior y la guerra, la inflación se estaba comiendo a la población. Aquí nada más se dice Luis cuatro más. Y la frase que Bill Clinton, con la que derrotó al que nadie preveía que iba a perder la reelección, fue: es la economía, estúpido. Que siga el cambio, dice el pueblo. Rumbo de la mañana.